7 minutos, esta sintonía nos marca cada miércoles el inicio de nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, nuestra Escuela de Salud, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Ya saben que desde hace tiempo, en todos los ámbitos, en definitiva, la pandemia por la que estamos atravesando, del COVID-19, pues protagoniza toda la actualidad y, como no, también dentro de lo que es esta sección, lógicamente. Hoy además vamos a abordar este tema como monográfico, hablando del pasado, presente y futuro de la COVID-19, con las últimas novedades, pero también con toda la evolución y lo que se prevé pueda llegar en este próximo otoño. Ya saben que de todas formas tienen los teléfonos a su disposición, 46 20 04 21 55, para trasladarnos esas preguntas que nosotros realizaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que tienen que ver o no con la COVID-19, pueden ser también sobre otra serie de patologías. Ya saben que nosotros igualmente haremos referencia a esa cuestión sin desvelar datos personales ni mucho menos, sino sobre situaciones, dolencias que puedan tener y que quieren que abordemos, que les conteste el doctor Rodríguez Carrión. Sin más, vamos a saludar directamente a Antonio, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico ya. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Como decimos, hoy en este monográfico que vamos a realizar sobre el COVID-19, de hecho, durante cada verano hacemos un paréntesis de las escuelas de salud, pero precisamente durante este periodo hemos decidido este año no hacer pues esa parada en el camino de la programación de Radio Ubrique, pues por todas las novedades que estamos viendo cada semana. Vemos además con preocupación cómo es uno de los titulares del día, ¿no? España es ya el país europeo con más casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en la actualidad, y de hecho, pues también vamos viendo las noticias que llegan de lugares cercanos, como puede ser la propia comarca de la Sierra de Cádiz, con contagios recientes, por ejemplo en Olvera, como lugares cercanos. Ayer no se recogía dentro del informe diario por parte de la Junta de Andalucía como datos oficiales. Supongo que llegarán esos datos en las próximas jornadas, pero sí que, por ejemplo, ya también se apuntaba un nuevo caso en Villamartín. En definitiva, Antonio, que parece que estamos, no sé si es la denominación adecuada o no, hay quien habla de nueva ola o no. Lo cierto es que hay un repunte importante y que, de hecho, estamos viendo como ese número de casos aumenta en la provincia y también en nuestra comarca, ¿no? Sí, la verdad es que semana a semana estamos viendo la preocupación que nos muestran todos los medios de comunicación, la preocupación que nos muestran las autoridades sanitarias y la preocupación que se manifiesta en los trabajadores y en los padres que tienen alumnos en los colegios. Todo esto es, la verdad, un problema muy gordo y que es el motivo por el cual vamos a dedicar este monográfico de hoy, porque son tantos los temas a tratar, y ya está aquí en mes de septiembre, cuando se incorporan muchas personas que están de vacaciones, cuando empiezan el curso escolar y cuando ya se están viendo más claramente los efectos económicos de esta pandemia, y hemos creído oportuno pues eso, tratar ya más despacio que en otras ocasiones varios de estos temas y analizarlo punto a punto. Y en ese sentido, si te parece, comenzamos con la situación en la comarca de la Sierra, con esos nuevos contagios positivos que, por ejemplo, se han registrado en Olvera, o el que oficialmente ya la Junta incluso incluye en el informe de ayer, por ejemplo, en Villamartín. Bueno, esto es preocupante en el sentido que la Sierra parecía que estaba un poco inmune frente al coronavirus. Por lo menos lo parecía, no sabemos exactamente porque aquí no se ha hecho un cribado masivo de PCR ni de serología, y entonces claro, si tú no haces análisis, pues todos negativos, entre comillas, ¿no? Sí que también eso solamente muy determinado análisis a ciertos casos, pero en este caso que nos comunicas, ya el hecho de que en Olvera haya habido 3 casos y además cómo ha sido
la producción de estos casos ya nos pone a todos en alarma. El caso de Villamartín, ahora me estoy enterando, no tenía conocimiento de ello, no sé exactamente la descripción del mismo, pero parece ser que, por lo que dice la prensa, en Olvera, uno de los casos ha sido de un muchacho que estuvo en Tarifa, ¿no? Pasando fin de semana con unos amigos y que después se pasó por Granada, en donde empezó a tener síntomas y recaló en Olvera. Es decir, que tú puedes estar en una localidad donde no hay ningún caso declarado, pero después alguien llega de otra localidad donde sí lo había, donde lo pilla y lo transporta. Y como al principio puede ser asintomático, y tanto así que la mayor parte de los casos ahora mismo son asintomáticos, pues va contagiando. En este caso ha dado síntomas, pero no sabemos cuántos casos habrá provocado él o va a provocar él, tanto sintomático como sin síntomas. Y si hay más casos asintomáticos por ahí que no lo conocemos. Pero es que después también comunica que ha habido 2 casos más en Olvera. Es decir que, bueno, y ahora también Villamartín. Yo no sé si esto se va a ir conforme aumenten los análisis del PCR pues se irán detectando más casos. Pero en fin, que ya lo tenemos aquí, que no somos inmunes por estar en la sierra. Ya digo que esos 3 casos realmente de Olvera todavía no se registran oficialmente por parte de la Junta. Suponemos que en los próximos días en la actualización de datos ya se incluirán. Pero en lo que muestran como informe oficial, ahora mismo en la comarca de la Sierra hablan de 3 positivos durante los últimos 14 días. El más reciente, informado ayer, en Villamartín, pero habría que sumar otros 2 de días atrás que se registraron en Algodonales, uno de ellos, y el otro en concreto en Puerto Serrano. Son los puntos con esos contagios que ahora mismo hay en la comarca de la Sierra. Y que, bueno, pues al final, ya decimos, son datos oficiales, pero por otro lado, otros que van a ir llegando porque todavía no están actualizados. En definitiva, como tú decías, ¿no?, que no se puede bajar la guardia. Hay contagios en lugares muy cercanos de nuestra localidad y nunca se sabe, ¿no? Y no hace falta que sean cercanos. Es decir, el hecho de que esté en Olvera, a lo mejor para Ubrique no tiene mucha trascendencia en el sentido de que no es tanta la relación que hay entre Olvera y Ubrique como, por ejemplo, entre entre Ubrique y Sevilla, entre Ubrique y Cádiz, o Ubrique y Jerez, que estando más distantes, sin embargo, tiene más relación por cuestiones geográficas, económicas y demás. Es decir, que no es simplemente el hecho de cercanía física, sino es las relaciones. Entonces, Ubrique, un pueblo tan industrioso como es, con tantas relaciones, y que tiene, ya digo, a través de su industria, tiene tantas relaciones con otras localidades, no se puede bajar la guardia, en modo alguno. Aquí el problema que yo veo fundamentalmente en Ubrique es la detención de casos, es decir, cómo se detectan los casos, porque en Ubrique no hay un sitio oficial donde los casos sospechosos vayan y se tomen las muestras, tienen que ir a Jerez. Porque hay algunos casos que están encamados, que son sospechosos, o en clínica, o están en residencia, pues entonces ahí viene el equipo con su traje de buzo, todo esto tan aparatoso, y van y les sacan las muestras, como así ocurrió cuando hubo el brote que hubo en nuestra residencia de ancianos. Pues al momento vinieron un equipo desde los servicios centrales de sanidad, pero claro, cuando hay una persona que tiene posibilidad, porque tiene fiebre, no tiene muy mal estado general, pero tiene síntomas respiratorios, tiene fiebre y eso, le dicen que tiene que ir a Jerez, que no se lo puede hacer aquí el análisis, que aquí en general no se lo hace, como no, o por ejemplo la familia, los contactos estrechos, generalmente cuando alguien sospecha de un contacto estrecho, le dicen que su centro tiene que ir hasta Jerez. Bueno, pero dice, bueno, ¿y quién me lleva a mí a Jerez? Porque si yo voy a un taxista, el taxista va a decir, vamos a ver, que si yo le llevo a usted a Jerez y usted da positivo, pero mientras no sepamos el análisis yo tengo un contacto estrecho con usted, porque es 1 hora y cuarto de viaje, y entonces yo me tengo que aislar también. El taxista se tiene que aislar, o el familiar. Si lo lleva un familiar o un amigo a Jerez, después tiene que aislarse la persona sospechosa hasta el resultado del análisis, y también debe aislarse la persona que lo ha llevado, porque es un contacto estrecho en un vehículo pequeño. Entonces dice, bueno, y si yo contagio a mi familia, a mis hijos, por el hecho de llevarlo a usted, dice, bueno, aquí no hay una ambulancia que te lleve,
Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor te llevas si es que tú estás encamado, si estás en tu casa, pero que esto no está muy claro. Es decir, el problema es, en mi opinión, o por lo que yo he indagado, es que las autoridades sanitarias competentes que deben dar información a la población no dan la cara. No vienen a Radio Brique, no van a la prensa a explicar todos estos detalles en un coloquio, en un diálogo, donde todo el mundo puede hacerle preguntas en directo y para quitar todas estas dudas. Igual que si pasa ahora en el colegio. En el colegio ahora, cuando empiece septiembre, ¿qué ocurre? Si un profesor, por ejemplo, un maestro o un profesor que da educación física, que da inglés, por ejemplo, da idioma, que va de clase en clase y empieza a toser, a tener algo de malestar, que puede ser un caso sospechoso. ¿Ahora qué ocurre? Que ese señor tiene que ir a Jerez a hacerse el análisis y los alumnos que están en contacto con él durante una hora, más o menos en directo, los compañeros, se pueden hacer aquí el análisis, no se lo pueden hacer, va a venir aquí una unidad especial o tienen que ir todos a Villamartín, porque al parecer las últimas noticias oficiales, por decir oficiales, porque no ha salido a la prensa, sino que ha sido gracias a la labor o al trabajo que ha hecho la directora de Radio Brique, María Carmen Lamela, que yo le pregunté si sabía algo de este tema, porque iba a hablar de eso hoy aquí en Radio Brique, y entonces ella se puso en contacto con Cádiz, con los servicios de sanidad en Cádiz, y le preguntó exactamente que si el único punto al que se puede acudir un ciudadano de la Sierra de Cádiz para que le realicen la prueba del PCR, tiene que, en caso de ser sospechoso, tiene que ser Jerez. Y si es cierto que el Distrito Sanitario de la Sierra ha solicitado o va a solicitar que le puedan hacer en el centro de salud o en el hospital de Villamartín las pruebas. Y la respuesta que le dieron es hola, Mari Carmen. Estoy diciendo esto porque Mari Carmen me ha dado autorización para que lo diga. Es decir, no, esto no es secreto, esto es un comunicado oficial y por tanto lo voy a decir públicamente porque me ha dado autorización. Le contestaron, hola, Mari Carmen. Preguntaste en concreto que solicitaba información sobre los PCR de casos sospechosos y de rastreo ordinario para que estos no deben que desplazarse. Total, esto era la pregunta que se le hacía. Y entonces, la respuesta es la siguiente. Se está trabajando para ubicar un punto en la sierra. Si bien es cierto que cuando ha hecho falta hacer un número importante de pruebas en estos meses atrás, se ha desplazado un equipo de profesionales al municipio en cuestión. Por ejemplo, eso se hizo con la residencia de mayores de Alcalá del Valle, donde se mandaron profesionales in situ para hacer las pruebas. Y en caso de que fuera necesario, se podría volver a hacer. Bueno, aquí lo que han contestado ha sido lo que le da la gana, porque la pregunta era si en el caso de que hubiera casos sospechosos y los rastreos indicaran que hay un caso sospechoso, habría que ir a Jerez o no, para hacer simplemente una muestra que perfectamente se puede hacer aquí. Y le contestan que en caso de que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en la residencia, a lo que ocurrió en Alcalá, pues sí se mandaría, si fuera necesario, pero no concretan detalles. Es decir, la ambigüedad en la respuesta no es de ahora, es de siempre. La administración sanitaria nos consideran tontos o que no tenemos derecho a la información, yo qué sé. Yo la verdad no me entero claramente de lo que quieren decir o no lo quieren decir. Si usted lo que quiere decir es que van a poner un punto en Villamartín nada más para toda la sierra y que todo el mundo tiene que ir a Villamartín, dígalo claro y punto. Y ya está. Y lo demás, pues ya veremos si eso es adecuado o sería más adecuado que cada uno se extrajera, como hacen en otras localidades de Andalucía, las pruebas en su propio centro de salud y que junto con las demás analíticas del colesterol, del azúcar que se hace en los centros, pues esa analítica de la nariz y de la garganta pues circulara hasta Jerez, en vez de desplazar a todo el mundo a Jerez o a Villamartín. Es decir, esa es la situación que es actual y que nadie me ha dado respuesta. Yo he preguntado aquí en el Ayuntamiento de Brique, a la señora alcaldesa, le he preguntado a la concejala de salud y no me dan respuesta. Es que no lo saben. Y si quieres hablar un poquito más de algún detalle de estas cosas, Juan Carlos. Sí, sobre todo te quería preguntar si en el caso del Centro de Salud de Ubrique habría instalaciones, hay algún lugar que pueda pues desarrollar esa función, ¿no? de extraer esas muestras para la PCR. Sí, es que ten en cuenta que en algunos casos, por ejemplo, en el caso parece ser, por lo que tengo entendido, en caso de los niños, o en algún caso, hay una habitación pequeñita donde se trae la muestra, que es independiente de la sala de urgencias y es independiente de donde habitualmente se hacen los análisis de colesterol, de azúcar, que es la planta tercera. Esa habitación está donde se pasa la consulta de traumatología.
Traumatología, como sabemos, tiene un despacho, una consulta, que es entrando por la sala de urgencia, por la puerta de urgencia, a mano izquierda, hay una habitación, que es la consulta, el despacho de traumatología, que se ha habilitado para poder hacer la extracción de las muestras para COVID. Entonces, hay un circuito que es para las personas que no tienen problemas de sospecha de posible COVID y otras que sí, que son independientes para que no se contagien. Pero es que además está lo que se llama el auto-COVID. Auto-COVID, que es lo que funciona en muchas partes de Andalucía, ahora hablaremos de ello, que es simplemente un coche que va uno con su propio vehículo, o si puede conducir, para no contaminar a nadie, y entonces llega a un sitio, por ejemplo, en el caso del hospital de Jerez, muchos lo habrán visto, que está debajo de la escalera de la entrada al hospital, del hospital antiguo. Entonces, va uno en su propio vehículo, baja la ventanilla, o si lleva a lo mejor a la esposa detrás, ¿no? Un familiar que conviva con él, lo pone detrás, baja la ventanilla y se acerca a la enfermera con su traje de EPI, es decir, de protección individual, y la enfermera le introduce el hisopo, en fin, en la varita, por la nariz y por la garganta y saca la muestra. Eso está hecho en 1 minuto, ya se puede ir, ya está hecho, ya le mandaremos resultados. Lo digo porque yo he visto, conozco personas que se van a operar, por ejemplo, de cataratas en Jerez, y entonces hay que hacerle antes la prueba del COVID. Entonces van allí, se para con el coche, se acerca a la enfermera, le pregunta los datos, lo comprueba, le mete la varita, ya se puede ir, 1 minuto. Y por eso aquí en Jerez, eso lo están haciendo en los centros de salud, si no en el mismo centro de salud, porque, por ejemplo, no haya espacio suficiente en algunos centros, pero se habilita una pequeña carpa, u otro local, u otra instalación, y allí van los coches, paran, o va la persona andando. Eso hemos visto en la tele, ahora mismo en la televisión, ayer mismo, en un barrio de Barcelona, otro de otra localidad, había posibilidad de muchos casos, había sospecha, y las personas hacen cola, van andando, no tienen que ir en coche. Aquí en Ubrique, aquí al centro de salud, o otro lugar habilitado, las personas pueden ir andando, y así no hay peligro de que pueda contagiar a quien conduce el coche. Hombre, si va persona del mismo hogar, por ejemplo, el marido y la esposa, o el marido y un hijo, pues ahí no hay problema porque están contagiados los dos chicas de cuarentena. Pero si se lo dice a tu cuñado, se lo dice a un amigo, le está haciendo un compromiso, porque esa persona se tiene que aislar también, hasta que sepa el resultado, en el caso de que sea sospecha. Es decir, entonces aquí en Ubrique lo hay. Hay un pequeño, hay un local que es la consulta de traumatología, pero que si no, yo estoy seguro que se habla con el ayuntamiento y acordaría un lugar donde se ponga una carpa o se ponga un local donde se pueda hacer estas pruebas y evitar que los ubriqueños tengan que desplazarse un disparate, que son 76 kilómetros, 1 hora y cuarto, desde aquí a Jerez, para hacerse una muestra que dura 1 minuto. Eso es inconcebible, pero es que ni a Villamartín. Es decir, porque hay que desplazarse a... Bueno, y hay personas que no tienen carnet de conducir, o que el hijo no está aquí, o simplemente dice, papá, yo vivo separado de ti, yo no estoy viviendo lo mismo, ahora tengo que aislarme, yo estoy trabajando, y yo no puedo faltar al trabajo. Cuando esa persona podría ir andando perfectamente al lugar de la extracción. Es decir, yo no comprendo. Aquí vienen, por ejemplo, a sacar el DNI, la policía, los servicios de la policía vienen a renovar los carnets de identidad y se le busca un local y no hay que desplazarse para renovar el carnet de identidad. Pues esto es igual. ¿Para qué hay que ir a esto? Sobre todo poner de relieve esta situación porque no es que se esté haciendo de esta manera también en el resto de Andalucía, todo lo contrario. En otros puntos de Andalucía, no existe tanta distancia, no está existiendo tanta distancia entre los posibles contagiados y el lugar donde se hacen se toman las muestras, ¿no? En definitiva, parece que es un caso excepcional el que se está viviendo en la sierra, ¿no? Es incomprensible. Yo hoy he estado en contacto ahora, antes de que sonara mi teléfono ahora para contactar con Radio Ubrique, he estado hablando con Espera, con la concejala de salud de Espera, para ver la situación que están allí. Yo supongo que era igual. Me ha dicho que totalmente igual que en Ubrique, que es inconcebible, que es que no lo comprenden. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el mismo Andalucía, donde la normativa es igual. Bueno, la normativa es igual para toda España, ¿no? Pero, en fin, ya que estamos hablando de Andalucía, que puede haber algún detalle, pues por decir un ejemplo, me he contactado en el distrito de Huelva,
en Huelva Costa y Huelva Condado Campiña, que engloba muchísima población, pues las localidades, hay unas localidades que son núcleos en donde llevan, es decir, se hace la extracción del COVID en los diferentes consultorios de los pueblos alrededor y el cochecito que va recogiendo las muestras de colesterol, del azúcar, que lo mete en una nevera de esos tubitos, pues después lleva otra neverita con los tubitos del COVID. Y eso va el vehículo de pueblo en pueblo recogiéndolo y después lo lleva, por ejemplo, a Aljaraque, que es una localidad de Huelva, o de Gibraleón, o de Palos, que son, por ejemplo, núcleos, son localidades pequeñas, y entonces estas localidades se llaman puntos COVID, y recogen las de otros pueblos. Y una vez que van recogidos, pues lo llevan a Huelva Capital, que es donde está el laboratorio. Pero así se evita, y todo esto está a una distancia de 10 minutos, de 15, no llega ninguno a 20 minutos. Y no la hora y cuarto que hay que hacer desde Ubrique, por ejemplo, a Jerez, o los 45 minutos que sean desde Espera a Jerez, o mucho más, o 50 minutos que sean desde Puerto Ferrano a Jerez. Es que es un disparate, es que no se comprende. Es que esto tiene que dar una explicación, y la explicación no la tienen que dar a mí por fe, que digo yo, colaborador de Radio Ubrique, no, se la tienen que dar la autoridad representativa del pueblo, que es, en el caso de Ubrique, la señora alcaldesa, y en el caso de Espera, el señor alcalde, y en el caso de Puerto Ferrano, igual, la señora alcalde, y para que pueda informar a la población. O que la misma administración informe directamente a través del comunicado o a través de la radio el por qué esta discriminación. De primero, de tener que tantos pueblos haberse desplazado durante tanto tiempo con el gasto y trastorno que supone y a Jerez para cosas que no son urgentes pero que hay que hacerlas, y en el caso de que solamente pongan un punto en Villamartín, porque todos los pueblos tienen que desplazar a sus ciudadanos en vez de desplazar solamente a la muestra. Porque hay que ir en persona a que te metan el palito en la nariz cuando eso se puede hacer aquí. Y se puede hacer en Benogá y se puede hacer en el Bosque o en Prado del Rey. Es que no, y si no puede ser, dice, es que no tenemos personal, es que faltan enfermeros. Bueno, hace poco había 20.000 enfermeros parados en paro en Andalucía. Ahora resulta que faltan enfermeros. Ya han dado trabajo a los 20.000, por lo visto. O que den explicaciones. Y si faltan enfermeros, que lo digan. Porque a lo mejor sale algún enfermero en paro y dice, oye, que yo estoy parado y a mí no me han llamado. Lo que queréis es ahorrar dinero, ¿no? A costa de la salud. ¿O qué pasa aquí? Es decir, que si faltan enfermeros, que lo digan. Si lo que faltan es conductores, que lo digan. Y si lo que falta es dinero, que lo digan. Pero que lo digan claro. No tengan los demás con una infrautilización en los servicios o falta de utilización y los demás fastidiados. Cuando yo digo, en Huelva, allí por visto no hay problema de dinero. Porque cuando han contratado a tantas personas para hacer todos estos servicios y que los ciudadanos no se tengan que desplazar, bueno, pero que eso pasa, por ejemplo, en Estepa. En Estepa, en Sevilla, Estepa está a 15 minutos del hospital comarcal. Bueno, pues en Estepa sacan, en el centro de salud, en la zona de rehabilitación, dentro del edificio de la zona de salud, sacan las muestras y las mandan para que la gente no tenga que desplazarse. Porque dice, bueno, de Estepa está del hospital de Osuna 15 minutos, lo vayan cada uno en su coche. Dice, que como ven ahí en coche, se le saca la muestra y el que viaja es el coche, no la persona. Entonces, ¿qué está pasando aquí en la Sierra de Cádiz? Bueno, pues mi opinión, o lo que yo considero, es que es responsabilidad de los ayuntamientos, de los que mandan el ayuntamiento, del que mandan el municipio o representa el municipio durante cada periodo electoral, la obligación de informarse, de pedir explicaciones y que se la den. Y si no se la dan o se la dan turbias, que lo diga la población para que nos enteremos, y a la hora de ir a votar dentro de 2 o 3 o 4 años sepamos a quién hay que votar y quién está haciendo y cómo es la gestión. Pero esa gestión la tienen que hacer los que están en ese momento en el ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene la obligación ni el deber de poner ellos el punto COVID para que los traigan. Eso no es misión de ellos, eso es misión de sanidad. Pero el ayuntamiento, como representante del pueblo, tiene la obligación de pedir información o pedir que se pongan los medios para que los ciudadanos no se tengan que desplazar para una cosa que perfectamente se puede hacer en el pueblo. Eso sí es misión. Y todos los partidos políticos de la oposición en este momento, o sea, Espera, Puerto Ferrano, Villamartín, tienen que apoyarlo. Esto tiene que ser un bloque, esto no es una cosa de partidos políticos, esto es una cosa de bien del pueblo, de la salud del pueblo y de la economía del pueblo. Y todos tienen que apoyar en forma de masa, en bloque, esta, que es una postura ciudadana. Es decir, no se me ha explicado. Es decir, y no solamente de Ubrique, deben ser todos los pueblos de la sierra en conjunto que digan
que esto no puede continuar así, que una discriminación respecto a otra zona de Andalucía, y ya digo, por poner un ejemplo, Huelva Costa y Condado Campiña, y eso está perfectamente en los medios de comunicación informados, y que quiera lo puede comprobar, y si no yo se lo mando, cómo están las cronas, los minutos que tardan, y cuáles son las localidades, porque tengo el plano. Sobre todo además porque se supone, y además así se ha trasladado, ¿no?, que lo que es el sistema de detección con respecto a lo que fue la primera ola de contagios, pues ha cambiado, ¿no? Porque se supone, eso al menos lo que se ha señalado, que bueno, pues va a haber o debería haber un mayor seguimiento y por tanto ya no solo se hace pues la detección, la prueba a casos urgentes que estén dando síntomas, sino que para el propio seguimiento, en principio, cualquier persona, ahora mismo, si se ha visto relacionada con una persona contagiada, sin que tenga síntomas incluso, pues debería hacerse esa prueba. En definitiva, que el número de pruebas puede o debe ser mayor incluso en la actualidad y que, por tanto, pues hay que facilitarlo, ¿no?, también en la proximidad. Claro, eso es fundamental, pero no solamente eso. Es que hay muchas deficiencias. Bueno, deficiencia podríamos estar hablando hasta mañana, ¿no? La gestión, deficiencia en la gestión. No solamente eso, hay que dar facilidades. Primero, por ejemplo, lo que no es de recibo, que en Ubrique, ni privadamente, no es de recibo que en Ubrique privadamente no se pueda hacer una analítica de COVID pagando. Es decir, tú puedes aquí, por ejemplo, ir a un laboratorio, pero te tienen que mandar en el laboratorio, a no ser que haya un médico en ese laboratorio que te haga la prescripción, que te indique que te la tienes que hacer, por el motivo que sea, no te la pueden hacer en el laboratorio, ¿no? Es decir, no es extraerte la muerte y mandarla, eso tiene que estar centralizado, comunicándolo, una serie de informes, comunicándolo a Sevilla. Entonces, si tú quieres, tienes que ir a hacerte una PCR, tienes que ir a Arcos o a Villamartín, pagando 130 euros, o 150, no sé exactamente cuánto cuesta, 130, 150 euros de tu bolsillo. Y dices, bueno, es que yo me tengo que ir al extranjero porque estoy trabajando allí, yo estaba aquí de vacaciones y allí me dicen que ahora lleve una PCR de 2 o 3 días. Pues muy bien, usted en Ubrique no tiene que ir a un centro donde hacen análisis, pero sepa que tiene que llevar un informe del médico pidiéndolo, y después tiene que esperar una semana y después y pagar 130 o 150 euros. Y dice, bueno, entonces voy a Arco o voy a Villamartín. Dice, bueno, pero en Villamartín lo hacen. Y dice, hombre, claro, en el hospital. En el hospital me lo pueden hacer, sí, pero pagando 130 euros. Y dice, no, hombre, ese hospital de la Ciudad Social. Bueno, es privado, pero está concertado. Y al estar concertado tiene los mismos criterios, supongo, que la ciudad. No, esto no está concertado y hay que pagar, si usted quiere hacerlo en Villamartín. Eso es así, allí lo hacen, bueno, hacen la estación, pero tiene usted que pagar. ¿Y esto cómo puede ser? Pues así es. Es decir, que si tienes dinero y si no te vas a Jerez. ¿Y quién me lleva a Jerez? Ya estamos en la misma historia. Nadie me quiere llevar porque se tiene que aislar durante 2 días, o más, si da positivo. O tiene que estar 2 semanas y toda la familia en cuarentena, del que me lleve. Es decir, bueno, pero esto es así. Esto es así. Así que y sobre Antonio, es un follón. Y vamos a hablar de hecho sobre lo que llega, ¿no?, en esta próxima semana en relación al inicio del curso escolar. Pero bueno, vamos a abordar ya el tema porque nos llegan varias preguntas en ese sentido, así que te las voy a trasladar. Por ejemplo, dice un oyente: buenas tardes, para preguntar al doctor si mi hijo va a la escuela y coge el virus, ¿tendría que estar todo el mundo que haya estado en contacto con nosotros y con mi hijo en cuarentena? Y si estoy trabajando, hasta los del trabajo también, eso sería un problema para todos, dice un oyente, reflexiona. O también otro comenta: buenos días, ¿y qué va a pasar con los niños si tienen que ir sí o sí al colegio o al instituto en septiembre, teniendo el riesgo de contagio? Bueno, pues esa es la pregunta del millón y esa es la pregunta que nos hacemos todos. Eso es un caos. Es un caos porque a esta altura todavía no hay una información clara de quién la tiene que dar. Esa información no la puede dar, la podría dar la alcaldesa en el caso de Ubrique si a ella se lo hubieran informado previamente, pero es que nadie informa, ni al alcalde, ni al ciudadano, ni a la prensa, ni a nada. Está todo el mundo a oscuras. Y bueno, dice, bueno, ¿cómo puede ser eso que todo el mundo a oscuras? Sí, a todo el mundo a oscuras. Y además, si tú intentas, una persona particular, por ejemplo, yo mismo, contactar con Cádiz,
o con distrito para que te den información al respecto, porque si llamas aquí al centro de salud, aquí no te informan de nada, porque dicen que ellos no están cualificados. Tú llamas aquí a la directora del centro de salud y dicen, yo no estoy cualificada para dar información. Y entonces vaya usted a distrito. Llamas por teléfono a distrito, a Jerez, y dicen, no, nosotros no estamos cualificados para darle información a usted. Entonces, ¿quién? Vaya usted a Cádiz. Llama a prensa a Cádiz, no, nosotros nada que se lo damos a la prensa. Llama a la prensa, en este caso, por ejemplo, como hemos dicho antes, la directora de Radio Ubrique, y lo que te dicen, no, es que nosotros cuando hacen un caso, como la residencia de ancianos de Ubrique o la de Alcalá, entonces mandamos un equipo. Bueno, pero yo no le estoy preguntando eso. Usted está como los políticos, que se les pregunta una cosa y responde lo que le da la gana. Eso no es. Pues en este caso concreto que hace este señor del colegio, el problema es gordísimo. ¿Qué ocurre? Que si un niño tose, tiene un poquito de fiebre, para ponerlo ya un poquito más duro, o un profesor tose y tiene un poquito de, dice, ¿será un resfriado? ¿Será de aire acondicionado? ¿Será de que ahora los niños cuando entran a los colegios entonces contagiando los resfriados? Pues eso son casos sospechosos. ¿Y entonces qué hay que hacer? Hay que hacer un PCR. ¿Dónde? ¿En el consultorio? No, si son niños sí, quizás, pero no, como ya son más adultos tienen que ir a Jerez. ¿Pero quién tiene que ir a Jerez? ¿El maestro que ha tosido o los compañeros también? ¿O los niños donde el maestro ha estado una hora con ellos todos juntos allí? Pues eso no lo explica, es que yo creo que no lo quieren ni explicar, porque sería el caos. Es decir, en esa situación estamos. Eso es lo que yo estoy diciendo, que desde un principio el oscurantismo es lo que ha reinado. Y no el oscurantismo de nuestras autoridades locales, porque es que ellos también lo desconocen. Yo le he preguntado directamente y es que no le informan. Están, según me comentan, están hartos de preguntar no esto, sino muchas otras cosas y no les dan respuestas. Y bueno, pero ¿esto cómo es? ¿Esto qué país es? Es decir, es un tema, claro, que dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la medicina? Tiene que ver con la medicina porque es un tema de interés sanitario. Dice, no es política ni nada. Dice, es que está mezclando. No, es que a lo mejor se mezcla la gestión de la política, pero el problema es de gestión y de información, de claridad, que no nos informan. Y ya digo, el problema de los colegios que se avecina, a ver cómo separan niños en grupos de 15 o de 20 como máximo, que después a la hora de ir al baño a hacer pipí o en el recreo, a ver cómo se la habían. ¿De dónde van a sacar profesores bastante? Según tengo entendido, a través de la prensa, se han contratado 4.000 nuevos profesores para este año, 4.000. Pero sin embargo, en el conjunto de institutos y colegios hay 5.000. Es decir, que no cabe ni a un nuevo maestro o profesor por cada centro de enseñanza. Es decir, con eso van a arreglar el problema, con un profesor por cada colegio. Es decir, que yo no sé, es decir, y si yo no sé explicarlo, es lógico, pero que lo expliquen, ¿quién lo tiene que explicar? Que son las autoridades sanitarias. En este aspecto, yo creo que los ayuntamientos, los concejales de salud, los alcaldes y demás, deben guardarse muy bien la espalda, porque sobre ello puede caer el chaparrón. ¿Por qué? No porque tengan obligación de arreglar lo de los colegios, ni arreglar lo de los centros de salud con las PCR, pero sí tienen obligación de exigir, o al menos de que se le informe adecuadamente sobre qué va a ocurrir y qué medidas se van a tomar y cómo deben actuar los ayuntamientos. Y si no se le informa, por escrito, esta petición debe ser siempre por escrito para evitar, deben informar al ciudadano. Mire usted, yo como alcalde o alcaldesa de tal localidad, le informo que he pedido información y no me la dan. Se la he pedido por escrito. Yo le he preguntado a Blanco y me han contestado lo que da la gana. O me han contestado esto y esto. Y será razonable la respuesta o no lo será. Pero por lo menos que lo sepamos, que a estas alturas, faltando 10 días para que comience el curso escolar y ya cuando se incorporen las personas que están trabajando fuera y se incorporen a sus localidades y más de uno lleven el virus, a ver cómo no lo vamos a obviar. Si ya España ahora mismo hay comunidades que dicen que están en una segunda ola. Sí, a ver, y nosotros a 1 hora y pico del hospital de Jerez, en el caso de Ubrique concretamente. Bueno, pues todas estas preguntas me parecen muy bien, pero la respuesta es, yo por lo menos no la tengo. Y parece que, no sé si nadie, a estas alturas, en el sentido de que parece que las novedades y los datos van a llegar en los primeros días del mes de septiembre. Esperemos que para dar respuesta a todas estas dudas, desde luego, importantísimo, y habrá que ver también la situación en que nos encontramos en esas fechas, en el 10 de septiembre, cuando en principio comienza el curso escolar en lo que son los colegios. Es que, Juan Carlos, también hay un problema gordo, y ayer lo escuché en televisión, y lo habrán escuchado la mayoría de todos los oyentes de Radio Ubrique, y es
de que en Madrid, por poner un caso concreto, creo que también en Barcelona ha ocurrido, se han invitado a, creo que eran 1000 personas o muchas personas, a que se hicieran los PCR en determinados barrios porque había muchos casos, pero muchos no han aparecido a hacerse las pruebas. Es decir, no han acudido a hacerse las pruebas. Y han preguntado los motivos, yo he visto la encuesta en directo en televisión, y dice, no, porque yo no tengo síntomas. Y dice, bueno, pero usted puede ser asintomático porque está en un barrio donde hay casos. Y dice, sí, pero si me da positivo, ¿qué pasa? Se me dicen que me tengo que aislar, y yo tengo 2 o 3 niños, y ¿quién cuida de mis niños? ¿Y quién me trae la comida? Porque si me ponen el problema, también me tendrán que dar algo de la solución. O hay quien dice, bueno, pero yo vivo porque soy autónomo, y tengo una pequeña tienda, si yo la cierro, ¿me hay alguna subvención? Porque si yo me aíslo en mi casa, y además mis niños, ¿a dónde los mando? Mis padres son mayores, a mí, ¿quién me da de comer? ¿Quién me trae la comida a mi casa? Porque ahora no estamos en la época de pandemia, que había voluntarios que llevaban, no, ahora, no, ese es su problema, como, vamos a ver, es un problema, pero un problema social. Entonces la gente dice, no me hago el análisis, no hace cosa que me dé positivo, y tenemos aquí un follón. Pero si no se hace el análisis, está contaminando a todo el mundo si fuera portador. Es decir, que cuando se plantea un problema, las autoridades ni quieren las soluciones. Dice, pues mire usted, los niños, va a ir una señora a cuidarlos, o van a ir aquí o allí, o lo que sea, o a su marido, se le va a pagar, va a hablar con la empresa y para que su marido los cuide y la empresa no pierda algo, pero no, ese es el problema de usted. Es decir, usted, a ver, si yo tengo 2 niños chiquititos, y yo estoy aislado en mi casa, o no puedo aislarme, ¿dónde meto a los niños ahora? Y además mis padres viven en otra provincia, o yo soy viuda o separada, o en fin. Pues ahora, no, eso es problema de usted. ¿Cómo que es problema? Será problema de todo, ¿no? Pues entonces la gente se calla y siguen para adelante. Y dice, bueno, a pasar la enfermedad, a pasar los 14 días, procurar de no tener contacto con mucha gente y ya está. Es un problema, pero que nadie no se le pone, nadie coge al toro por los cuernos. Quien tiene que cogerlo, me refiero, que son las autoridades que hemos votado, y que se supone que las hemos votado porque ellos se han presentado para solucionar los problemas. Pues eso, además, al parecer está ocurriendo en los cribados masivos que se está haciendo en determinados barrios, en determinadas zonas, donde se está presentando muchísimas menos personas de las que en principio tendrían, ¿no?, que pasar esas PCR. Bueno, pues Antonio, otra cuestión que planteaba, una reflexión más bien de otro oyente en torno a lo que es el inicio del curso escolar, decía sí, a todo lo que hemos comentado, pero mientras tanto los padres tienen a los niños comprando en centros comerciales, consumiendo en la zona de bares de la Avenida de España, bañándose en playa y piscina. ¿Quiénes son los responsables de eso? Decía. Bueno, está claro que en todo esto de la pandemia hay varias responsabilidades. Por una parte están la propia persona. Cada persona tiene que ser responsable de sus actos. Y en el caso de que tenga niños, es responsable de los actos de menores de edad son los padres. Es decir, que aquí no hay duda. Es decir, que son los padres los responsables de que el menor cometa alguna infracción de algún tipo. En este caso, niños que no guardan la distancia porque los padres pasan 1 kilo de cuando ellos están jugando. Entonces, una falta de responsabilidad. Por supuesto, sí, que si hay algún niño que no cumple con lo que debería cumplir, en el sentido de que a partir de los 6 años tienen que llevar mascarilla, o que los padres estén atentos a la distancia social y demás, eso es responsabilidad de los padres o del tutor. Ahora bien, que independientemente de eso, para eso están las autoridades. En este caso, la policía local o la Guardia Civil, sí, que por una parte y por otra está las autoridades locales para hacer cumplir las normas. Es decir, que cuando una autoridad local, la policía local, la Guardia Civil o quien sea, se dirija a un padre y diga, oye usted, que su niño tiene que llevar la mascarilla porque tiene más de 6 años, o que está en grupos, lo que sea, por supuesto hay que cumplir lo que le dice. Y si no se cumple, la autoridad tiene la obligación de sancionar, porque se está poniendo en peligro la salud de los demás. Puede ser que en un momento dado el padre, sin darse cuenta, el niño ha ido a jugar, porque es complicado, ¿no? Pero cuando se le avisa y hace caso omiso, o encima se enfrenta, es un desacato a la autoridad, y eso es sancionable. En fin, que no va a darle todo, decir que esto es culpa de los padres. Es culpa de los padres, y en el caso de que no haya una legislación que le permita a la policía local, a la Guardia Civil, tomar las medidas lógicas, sería responsabilidad de las autoridades que no han legislado, que no le han dado autoridad suficiente a esta policía local,
o esta Guardia Civil. Es decir, que ellos tienen que tener sus propias armas legales. No, un Guardia Civil y un policía local no actúan porque les dé la gana, ellos actúan según una normativa. Hombre, que a lo mejor la primera vez es un aviso. Mire usted que tiene que llevar la mascarilla por encima de la nariz. Y dice, mire usted que estoy subiendo la cuesta aquí al Caldereto y me ahogo. Y nadie te va a decir nada, es lógico. Es que eso es como hacer ejercicio. Dice, las personas que vayan haciendo deporte son de los casos que pueden estar sin mascarilla, porque claro, van corriendo y si no se ahogan pueden ir sin mascarilla. Y dicen, mire usted, es que yo estoy subiendo al Caldereto, por ejemplo, en el caso de Ubrique, una cuesta empinada y es como si estuviera haciendo es que me ahogo. Sí, pero es un caso mientras sube la cuesta, ¿no? Diferente que tú estés paseando por la avenida y no tienes tu excusa, a no ser que tenga un papel del médico en donde por razones que no hace falta que lo ponga en papel, solamente basta que por indicación médica esta persona está exenta, no debe llevar mascarilla. Es decir, que cuando veamos a alguien sin mascarilla no le estemos señalando con el dedo como que es muy responsable, que esa persona a lo mejor padece de corazón, padece de bronquio, padece de asma, o de ansiedad, de lo que sea, y tiene un justificante del médico, que es si se lo pide la autoridad local, la policía local, la guardia civil. Oye usted, que tiene usted algo que le exima de llevar mascarilla, y dice, mire usted este documento, lo mira, vale, de acuerdo, por favor, procure usted estar más retiradito de donde están las demás personas, porque como usted no lleva mascarilla, por lo menos para compensar con la distancia de seguridad a la hora de andar y demás. Pero dice, yo no llevo nada. Oye, entonces es sancionable. Es decir, si usted no tiene una justificación, es sancionable. Dice, es que, pero de todas maneras ya digo, si no se ahoga mucho, yo la llevaría, aunque, hombre, a no ser que me ahogue demasiado, ¿no? La llevaría puesta porque si no todo el mundo te va a mirar y te va a señalar con la cara diciendo, este es un carota, este es un cara dura, o este no está poniendo en peligro a los demás por cara dura, ¿no? Es que simplemente está exento médicamente de llevarla, porque tiene su razonamiento. Ahora, yo procuraría ir por otra calle donde no haya tanta gente, ya que no la llevo, por lo menos quitarme del medio todo lo posible. No sé si me he explicado. Sí. Y de todas formas, bueno, recordar evidentemente que no estamos en confinamiento ahora mismo y que hay actividades que se pueden hacer. La mayoría, lo que pasa es que hay que hacerlas con sentido común y respetando las normas, ¿no? Se puede ir a la playa, se puede ir a una piscina que cumpla las normas, se puede consumir en un bar, pero claro, con las distancias correspondientes, con las mascarillas, lo que no puede haber es aglomeraciones de personas y no contribuir entre todos y provocar situaciones como la que hemos visto en muchos momentos a través de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, eso es lamentable lo que se ha visto en Madrid ahora con esta historia de mascarilla sí, mascarilla no. Esto que ha ocurrido hace unos días es lamentable. Es decir que la mascarilla, que todo esto es un boicot internacional, que esto es las grandes mafias que hay a nivel nacional para no sé qué, no sé cuánto, bueno, eso no tiene pie ni cabeza. Es decir, yo no creo, nadie se le ocurre en su sano sentido, ¿no?, pensar de que los rusos, los americanos, los coreanos, los japoneses, los de Sudáfrica, los españoles han puesto todo de acuerdo, los gobiernos, para meternos un chip, para, yo qué sé, para tenerlos a todos agobiados y que todo esto es una farsa, que todo esto es una mentira. Eso no hay que los ponga de acuerdo, y que los de las vacunas es un negocio de las grandes multinacionales. Hay usted, como dicen, usted que no se lo cree, pues hágase voluntario para en un hospital, pues entrar a los sitios donde están los pacientes de COVID más graves, limpiarle el culito, lavarlo, asearlo, sin mascarilla, por supuesto, porque como todo eso es mentira, pues haga usted eso. Es decir, y si usted lo pilla, le trataremos de otra cosa, pero no contra el COVID, porque como usted no cree en el COVID, el COVID no existe para usted, pues ¿para qué le vamos a tratar del COVID? Es decir, que una cosa es el sentido común. Es decir, ¿cómo se va a hacer una cosa de esta, una pandemia a nivel nacional, porque los gobiernos se han puesto de acuerdo, o las grandes multinacionales se han puesto de acuerdo, y que esto es mentira? Bueno, pero que es que eso no tiene sentido común. ¿Y los muertos qué? Y luego, ¿y las personas que están en los hospitales qué? Continuamente ingresando. ¿De qué ingresan? ¿Lo están envenenando adrede con algo? Bueno, esto no tiene sentido. Si es un secreto cualquiera, y como lo sepa otro ya deja de ser secreto. Continúa esto sería, se enteraría todo el mundo. Antes o después este secreto dejaría de ser secreto, pero ya pronto. Esto no puede estar en secreto en manos de mucha gente. Y los investigadores que han creado el virus, como dicen algunos, estos son muchos, es una persona solo capaz, y además eso se extiende. Es decir, que es lamentable, ¿no?
y entonces están poniendo en peligro, con estas cosas, esta manifestación, por ejemplo, de Madrid de estos días, están poniendo en peligro la salud de muchas personas, porque después van a sus casas, van al autobús, van al metro, y como no creen, pues contaminan todo lo que pillan. Y después ya están en los hospitales y paga justo por pecador, como siempre. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir finalizando, Antonio. Nos vamos quedando sin tiempo. La verdad es que hay muchísimas noticias que podríamos destacar. De hecho, bueno, comentamos, ¿no?, que un poco haciendo el repaso de lo que ha sido el pasado, presente y futuro de la COVID, ya en la Escuela de Salud hacíamos referencia, bueno, pues en enero, incluso antes, con algún caso. Pero bueno, en definitiva, en torno a diciembre, enero, ya hacíamos referencia a lo que entonces se apuntaba como una epidemia del virus Wuhan. Se decía entonces, ni siquiera tenía la denominación de COVID-19 en China. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una evolución en ascenso. Estamos hablando de millones ya de casos en todo el planeta. Cuando hablábamos entonces, desde luego quizás no nos esperábamos, quizás no, seguro, no nos esperábamos que iba a tener esta envergadura y las consecuencias que iba a tener, ¿no? Pero lo curioso, Juan Carlos, es que si vemos las estadísticas, vemos como en China, que es donde empezó toda esta pandemia, y además donde hay muchísimos millones de chinos, muchísimos más que en España. Sin embargo, hay muchos menos muertos que en España, y menos casos. Y dice, bueno, es que allí lo han cortado. Bueno, ¿qué es lo que hicieron allí? Es decir, que es donde surgió, donde había tantos millones de chinos y tanta posibilidad de difusión, que lo cortaron de raíz, que la mayor parte de los casos que se dan ahora son casos importados, es decir, de extranjeros o personas que vienen de otro país y van allí y llevan el virus ahora mismo. Es decir, ¿cómo es que allí lo cortaron? ¿Cómo es que allí hay menos muertos que aquí en España? Y aquí en España, que ya el tiempo que llevamos, la cantidad de esto está creciendo, hay más muertos que en China, hay más afectados que en China. Bueno, o por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 5 millones de personas afectadas con infección. Y sin embargo, solamente, entre comillas solamente hay 100.000 muertos, 100 y pico mil. Como en España, que no hay 5 millones, hay 300 y pico mil casos declarados, hay sin embargo cerca de 30.000 afectados. Es decir, que en comparación, en España hay mucho más mortalidad. En España hay mucha más mortalidad que en otros países. Se muere la gente, mucha más gente en comparación con el número de habitantes. En España, actualmente, hay más casos que en el resto de Europa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, se puede ver, por ejemplo, que en la Sierra de Cádiz, el control que se hace del PCR, comparado con el que se hace en Huelva, que es una provincia vecina, es totalmente diferente en número de control. Bueno, pero ¿esto cómo es? Ya España es que es algo especial, el número de muertos, el número de casos, pero no solamente en España, ya está dentro de la misma comunidad autónoma, pero ya a la misma provincia. Bueno, pero ¿esto qué es? Es decir, son preguntas que las autoridades sanitarias competentes son las que las tienen que responder, pero lo normal, entre comillas, lo normal es el silencio por respuesta o el salir por la vía de tarifa. Tú preguntas una cosa y responde lo que le da la gana, o no responden. Pues veremos cómo evoluciona la situación. De todas formas, digo, sobre el apunte que hacías en referencia a China, parece que los datos hay que ponerlos en cuarentena, todos los que llegan desde allí. Se ha demostrado, parece algunas investigaciones desde Estados Unidos que se falsificaron datos desde el inicio de la pandemia en torno a los números de contagios que había entonces en Wuhan, el número de fallecimientos incluso. Estamos hablando de bueno, pues un régimen, desde luego, que no es democrático y evidentemente hay una filtración de datos que ahí sí que hay que ponerlo en cuarentena. Bueno, cuando hablamos de Estados Unidos ya parece que es más fiable, ¿no? Y también los datos, evidentemente, que estamos viendo de Europa y que, como decías, ¿no?, en cualquier caso siguen poniendo a España. De hecho, es el dato con el que comenzábamos. Ahora mismo, en la actualidad, de nuevo estamos en primer lugar en cuanto a número de contagios en nuestro país. Efectivamente, en China hay que poner a lo mejor en cuarentena los datos, ahí están, pero claro, es que dice, bueno, en China, bueno, es lo que tú dices. En Estados Unidos, que también falsifican los datos de los muertos, ¿qué es lo que pasa también? En Francia también los falsifican, en Inglaterra también los falsifican, en Portugal los falsifican. Nosotros somos los únicos que damos los datos verdaderos, cuando después resulta que hacen una serología y resulta que hay 5 millones de afectados y además que te dan 300.000 casos positivos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hace análisis, no ha hecho análisis suficiente para que se hubiera dado la cara los que han dado positivos porque no dieron
¿Por qué no dieron PCR positiva? Porque no se le hizo. Entonces la solución es muy fácil. Si tú quieres que en una localidad no haya caso, no haya análisis. Mira, aquí no hay ningún caso. Ah, qué bien. ¿Cuántos análisis ha hecho? Ninguno. Si no hace ninguno, ni a los sospechosos, ni a los... Pues entonces la estadística es estupenda. Así cualquiera, ¿no? De hecho, el estudio serológico... Entonces, ¿qué ha pasado? No lo sé. Es que no lo sé realmente. El estudio serológico, de hecho, apuntaba a un 5%, ¿no?, de la población que ya había pasado la enfermedad, lo que suponía 2 millones de personas. Que Exactamente. Por tanto, ¿Y cómo es que hay 300.000 nada más? 300 y pico mil casos PCR. ¿Por qué no se hicieron en su momento? Entonces, dice que no había reactivo. Da igual. Si usted no lo hace, seguro que no va a dar positivo. Si usted, por ejemplo, en Jerez o en Marbella, usted no hace análisis de PCR ninguno, y dice, mira, en Marbella no hay ningún PCR positivo. Pues claro. O solamente hay 5. Hombre, precisamente los únicos 5 que usted ha hecho son los que han dado positivos. ¿Por qué no hace usted un screening general a voleo? ¿Por qué no hace 1000 análisis, por ejemplo, en cualquier localidad? A ver cuántos salen. O serología. Ah, no ya hace cosa que es positivo la serología y haya habido casos. Ah, no, entonces, claro, esto es un tema muy delicado, pero que por eso los datos a nivel europeo, a nivel mundial de España, es incomprensible. Yo la verdad no comprendo, y yo creo que muchas autoridades tampoco, porque lo vemos todavía, que piden un estudio global. En España algo está pasando, y no solamente a nivel de España global, sino yo creo hasta a nivel de las comunidades autónomas, que varía la mortalidad de una comunidad a otra, los casos positivos, pero vamos, la ley no es igual para toda España, o para cada comunidad la suya. ¿Cómo es que varían tanto? Porque no, pero no, a lo mejor no interesa hacer ese estudio, porque pueden salir muchas cosas. Mira, te puedo decir que a día de hoy todavía hay sanitarios que para vestirse de EPI, es decir, de protección, tienen que utilizar bolsas de basura para los zapatos, porque no tienen bolsitas para los zapatos aislarlos cuando van a las casas, y utilizan bolsas de basura. A fecha de hoy, que hoy estamos a 19 de agosto de 2020. Así que fíjate cómo estamos todavía, ¿no? Bolsas de basura, usando bolsas de basura. Y de hecho, bueno, pues las diferencias son muy grandes entre las propias comunidades autónomas con respecto a las PCR que se hacen. Porque hablamos en general en España, pero es que no es lo mismo las PCR que se están haciendo por habitante en el País Vasco que las que se están haciendo en Andalucía, Murcia o Extremadura. Hay diferencias notables entre una comunidad y otra. Y eso también tiene que ver después con los números de contagiados que se detectan, evidentemente, porque también hay más análisis que se hacen también. Claro, si yo, mira, Juan Carlos, si tú quieres o yo quiero que me dé, que no me dé positivo, no me hago el análisis, y así no tengo problema. Es decir, si tú quieres que en una localidad haya pocos casos o ninguno, no le hagas análisis. Ya, no, pásate, no, esto espérate unos días, a veces se te pasa. Claro, a lo mejor un resfriado, pero a lo mejor no, a lo mejor son casos con síntomas leves, pero no da positivo, como no te lo han hecho. ¿Comprendes? Bueno, y si te da positivo, ¿qué? Pues aísla 2 días. 2 días hasta que llegue el resultado, y después 14 días más. Bueno, pero... ¿y mi trabajo? Ah, no, esto es problema tuyo. ¿Y mis niños? Esto es problema tuyo. ¿Y cómo? Esto es problema tuyo. No te dan soluciones por ningún lado. Y dices, pues yo me callo. Es un lío. Es que no te dan soluciones. Y ya te digo, las comunidades autónomas, cada uno hace los test que considera oportuno. Hasta la misma, en diferentes localidades de toda una provincia. No hay un criterio. O por lo menos que lo expliquen. Si lo hay, que lo expliquen. Porque dicen, ayer escuché yo, que a una eminencia científica, que lo correcto es un rastreador por cada 5.000 personas. Que eso, en el caso de Ubrique, tendría que haber 3 rastreadores. ¿Lo hay? ¿Te están haciendo las pruebas en Ubrique en el caso concreto? ¿Hay 3 rastreadores en Ubrique? Y se están, ¿cuántas pruebas han hecho Ubrique PCR? Yo he estado buscando en Internet, porque como en Sanidad no te quieren informar de nada, yo intento, digo, oye, hasta ahora, ¿cuántos PCR han hecho, por ejemplo, en el mes de agosto? Para descartar, para detectar los casos antes de que no estemos todos contaminados. Pues no hay forma de enterarse, porque como no te quieren informar, ni eso sale en ningún lado, tú no sabes en comparación con otras localidades, con otras comunidades, cuánto están haciendo en Ubrique, o en Villamartín, o en Puerto Cerrado, en Espera. Te lo tienen que informar. Estamos en una democracia. O es que aquí lo damos que hacer mismo para pagar impuestos. No sé si me he explicado, pero yo lo veo clarísimo así. Sí, lo que ocurre es que hay muchas preguntas, no más preguntas que respuestas, desde luego, y que datos. Esta es la situación. De todas formas, seguiremos abordando, evidentemente, con la última hora, las últimas novedades, todo lo que viene derivado a nivel social, sanitario, por supuesto, y económico en torno a esta pandemia,
que es global, pero que, bueno, pues lógicamente hay que intentar encontrar la mejor alternativa para afrontarla en todos los ámbitos. Antonio, nos quedamos aquí agradeciéndote, como siempre, tu participación. Regresamos el próximo miércoles de nuevo en nuestra Escuela de Salud. Agradecer también a los oyentes su colaboración con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta el próximo día.